Y en el capítulo 1 estamos en el versículo 18. Vamos a leer el 12, que fue donde lo dejamos. El 12 hasta el versículo 18, que lo vamos a ir viendo despacio. ¿Ok, hermanos? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas a todos los que, ¿qué, hermanos? Hay que recibirlo. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunos no lo están. Lleno de gracia y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Este evangelio es bien precioso, hermanos. Amén. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Mucha bendición. Amén. Hablamos la semana pasada de que ese verbo, esa palabra viva, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No todos. Amén, hermanos. No todos. Ayer tuvimos la clase con los jóvenes y estábamos hablando de Romanos capítulo 11, donde Pablo explica que Dios siempre se ha dejado un remanente. ¿Cuántos son del remanente del Señor? Cada generación Dios siempre se ha dejado un remanente. Siempre ha habido gente temerosa de Dios. Siempre ha habido gente que ha buscado a Dios. De hecho, nosotros decimos que los judíos rechazaron al Señor, o rechazaron a Dios, o rechazaron a Cristo cuando Él vino, y tenemos razón. Pero no todos lo rechazaron. Muchos creyeron. Bastantes judíos creyeron en el tiempo de Jesús. Así que no todos. Siempre Dios se ha dejado un remanente. Por eso es que me encanta este versículo 12 que hemos leído. Mas a los que le recibieron, dele la mano que tiene a su lado y dígale: es necesario recibirlo. Amén. La salvación es instantánea y una actitud de toda la vida. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted recibe la salvación, la vida eterna. Y eso sucede en cuestión de segundos. Eso es así. Eso nadie lo puede cambiar. Y eso es una actitud diaria, todos los días. No quiere decir que soy salvo y ya es salvo. No, es todos los días. Es un proceso de vivir. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Recibirlo. Dios no va a entrar a la fuerza. Dios no es así. Dios es un caballero. Nosotros tenemos que recibirlo primero y creer. ¿Creer en quién? En que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir a la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Pero no solo que murió, también dice la Biblia que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, amén, hermanos, también resucitaremos un día con Él. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pablo dice: si Cristo no resucitó, que algunos no creían eso, dice: en vano es nuestra predicación. Así que la confianza, la esperanza nuestra como hijos de Dios es que Cristo resucitó. Y como dice la Escritura, vino a ser primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el primero que resucitó entre los muertos con un cuerpo glorificado. Porque resucitaron muchas personas. Jesús resucitó a 3 personas. Elías resucitó a un niño. Eliseo resucitó otro. O sea que en la Biblia encontramos varias resurrecciones. Pero cuando dice que Él es el primogénito entre los muertos, el que ha resucitado como primero, primicia de Dios, del Padre, es porque Él se levantó en un cuerpo glorificado. Cuando Él dice primero es que va a haber otro, y ese otro somos nosotros. Amén. La Biblia nos enseña que un día este cuerpo mortal será transformado en uno inmortal. Amén, hermanos. Y seremos resucitados con poder. Esa es la promesa de la Escritura. Fíjense que en Apocalipsis 3:20
hay una invitación. Anote la cita o vamos a leerla. Creo que todos la sabemos, pero la vamos a leer. Apocalipsis 3:20. Jesús llama a las personas, llama a la puerta, al corazón. Pero si alguien no abre, y a esto se refiere Juan en recibirlo, amén, ahí está. He aquí, dice Jesús, yo estoy ¿dónde? A la puerta. ¿Y qué pasa? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y ¿qué hará? Y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando alguien visita su casa y le toca, cuando usted le abre la puerta, ¿qué está haciendo? Lo está recibiendo. Amén. Y a eso se refiere Juan cuando dice: y a todos los que le recibieron, a todos aquellos que no endurecieron su corazón, sino que abrieron su corazón, como esa puerta que se abrió y le dio la bienvenida al dador de la vida, a Jesús. Amén. Cuando Jesús entra, con él entra ¿qué? La vida eterna. Por eso Juan dice: en él estaba la vida eterna. ¿Qué hay que hacer entonces? Solo abrir nuestro corazón. Pues estamos viviendo en una generación tan dura de corazón que no quieren entregar su vida a Jesús. ¿Usted quiere aceptar a Cristo? Otro día, como que es fútbol, ¿verdad? Al cambio, el otro más despuesito. Otros dicen: voy a arreglar mi vida primero. Hermanos, si nosotros pudiéramos arreglar nuestra vida, Cristo nunca hubiese venido. Él vino porque nuestra vida estaba tan desordenada y no había cómo ordenarla. Tuvo que venir el dador de la vida a arreglar el desorden que había en nosotros. Désele aplauso al Señor, déselo fuerte. Entonces, veamos Efesios 1:13. Efesios 1:13. Entonces, hay que creer, recibirlo y creer. Mire la palabra, es un imperativo. Creer es que yo tengo que seguir creyendo. No es que yo creo hoy, mañana no sé qué va a pasar. No. La salvación se define en que nosotros creemos, quiere decir que vamos a creer hasta el día que nos muramos. ¿Por qué esa palabra está ahí? ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser desafiada. Cuando usted se entrega a Cristo, lo primero que le va a venir, no crea que es que le va a caer oro del cielo. No, no, no. Cuando usted se entrega a Cristo, lo primero que le va a venir es una lucha espiritual. Se va a levantar su familia, le va a decir: usted no es nada, tú no eres nada, sos hipócrita, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Los compañeros de trabajo se van a reír de ti. Es probable que te enfermes, es probable que el carro se dañe. Va a haber una contradicción a eso que usted ha hecho. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar la manera de robarle la semilla que fue sembrada y quitarle la fe de su corazón. Y eso no pasa solo cuando recién se convierte. Eso lo vamos a experimentar todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí. Amén. Pero nosotros seguimos creyendo en Cristo a pesar de... ¿Cuántos siguen creyendo a Cristo a pesar de las pruebas, las dificultades que hemos enfrentado? Amén. Amén. Mire lo que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, por haber creído. Cuando recibimos al Señor y creemos en él, Dios envía su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a habitar en nosotros. Así que tóquese, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Él viene a habitar en nosotros. Y Él viene como una garantía de que ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Todo el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, no es hijo de Dios. El Espíritu Santo es la evidencia y la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Olvídese que otro diga: vos no sos hijo de Dios. Eso no importa. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, somos hijos de Dios.
somos propiedad de Dios. Y es bien interesante porque dice que para poder ser cristiano, usted tiene que nacer de Dios. Y ese nacimiento solo lo hace el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Es casi similar a lo que pasó con Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora cada creyente es engendrado por el Espíritu en Cristo por medio de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que alguien nazca de nuevo. Por eso lo más maravilloso que puede pasar en un culto no es una buena batería, un gran musicón y todo gritando. Lo más maravilloso que puede pasar en una iglesia es que una alma reciba a Jesús. Porque está naciendo una alma, está naciendo un cristiano. Amén. En Mateo 10:22, vemos que nosotros necesitamos creer hasta el final. No se trata de que creo hoy. Mucha gente cree hoy, mañana ya no cree en nada. De hecho, las personas que endurecen su corazón terminan después de haber conocido al Señor, terminan en una condición muy fea. Porque terminan negando la fe, terminan negando a Cristo. Entonces eso se llama apostatar de la fe, lo que nosotros conocemos como apostasía. Apostasía es un espíritu de error que se apodera de la mente y el corazón de la persona que ya no cree después de haber conocido. Y por eso es bien peligroso apartarse de la fe, porque pocos logran regresar. Solo aquellos que verdaderamente Dios tiene un trato especial con ellos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué dice Jesús? Nos van a aborrecer por causa de su nombre. Mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Este será ¿qué? Salvo. ¿Qué es eso de perseverar? ¿Perseverar en dónde? En la fe, en lo que hemos creído. Entonces yo tengo que creer hoy y voy a creer mañana y voy a creer hasta el día que me muera. Entonces un cristiano que ha nacido de nuevo tiene que creer hasta el final. Pase lo que pase, vamos a enfrentar de todo, desde pérdidas de familiar, desde enfermedades, de situaciones adversas, de todo. Pero si perseveramos en esa fe, o sea, creemos, como dice Juan, creemos en Él, bueno, alcanzaremos, ¿verdad?, la vida eterna. Amén, hermanos. Y por eso es que los creyentes que creen en todo su corazón en Cristo, no los destruye cualquier cosa. Ellos siguen creyendo. Hay personas que han estado en el hospital. Yo he ido personas que han estado graves en el hospital. Es más, han muerto de enfermedades, pero no han negado su fe. No la han negado. No la han negado. Y a veces dan ganas de cuestionar a Dios porque nos pasan cosas feas. Pero al final, hermanos, nosotros estamos aquí como peregrinos en esta tierra. Esta tierra no es de nosotros. La nuestra está en el reino de los cielos. Alguien diga amén por eso. Está en el reino de los cielos. Así que asegúrese que si usted cree hoy, va a creer mañana. Va a seguir creyendo. Su creencia no está basada en lo que hace la gente. Su creencia está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente se aparta de la fe porque el pastor hizo eso, porque el diácono hizo aquello, porque la hermana hizo esto, porque el hermano. Su fe tiene que estar puesta en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Amén. Entonces hay que seguir creyendo. Miren lo que dice Hebreos 3:6. Y a esos que creyeron, esos son hijos de Dios. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quiénes somos? Nosotros, tóquese nosotros. Pero hay una condición. Mira, ahí hay una coma y dice: si retenemos firme, ¿hasta dónde? Hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Hasta cuándo hay que creer? Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Que Cristo venga
o que yo dé el último suspiro. Que diga, hasta ahí. Pero seguiste creyendo. Amén. Y eso es nacer de nuevo. Es algo que te ayuda a permanecer hasta el fin. Ahora, no se preocupe. Eso no lo va a lograr usted solo ni yo solo. Eso lo vamos a lograr con el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo. Sabe, a veces muchos nos enfocamos en que el Espíritu Santo vino aquí vino a darnos, a hablar en lenguas, en profetizar, en hacer cuanta cosa, en darnos ministerio, predicar, darnos dones. Pero el ministerio del Espíritu Santo, eso es parte del ministerio del Espíritu Santo. Pero el mayor ministerio del Espíritu Santo es garantizar que tú llegues al cielo. ¿Se da cuenta la importancia del Espíritu Santo? Garantizar de que tú llegues al cielo, que tú eres propiedad de Dios. Por eso Pablo le llama el ayo, un maestro, alguien que te ayuda, que te guía, que te lleva a un lugar que tú no conoces. Ayo le llamaban los griegos al que conducía a los niños a la escuela. En aquel tiempo habían muchos animales, ¿verdad? No era como ahora, feroces. Y el ayo llevaba un leño o un ¿cómo le pueden decir ustedes? ¿Cómo le llaman? Leño, garrote, palo, un bastón, dicen algunos más. Bueno, pues llevaba con el que te daba tu mamá y tu papá. Y él iba adelante y los niños iban ahí con él. Los niños no conocían para dónde iban, sabían que iban para la escuela, pero el camino era boscoso, no sabían. Pero el ayo, ese encargado, ese responsable de llevar a esos niños y llevarlos hasta la clase, él tenía la responsabilidad de llevarlos a salvo. Entonces, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo es nuestro ayo, está diciendo de que el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros lleguemos a casa. Amén, hermanos. Pero no se alegra de eso. No deberíamos estar alegres, hermano. Porque yo a veces me he preguntado con tanto problema y a veces también me enfrío, me falta la fe y digo, ¿cómo lo voy a lograr? Y me acuerdo que tengo al Espíritu Santo. Y eso me da paz, me da alegría. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces tenemos que seguir, ¿qué? Creyendo en el Señor. Y el nuevo nacimiento es un misterio en nuestras vidas. Usted no le puede explicar a alguien. Si alguien viene y le dice, ¿pero qué se siente ser hijo de Dios? Usted le puede decir un montón de cosas, no le va a entender. Ahora, usted sí sabe que es hijo de Dios. ¿Cuándo saben que son hijos de Dios? Porque si no es hijo de Dios, es del diablo, ¿ok? ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, usted es hijo de Dios, ha nacido de nuevo. Es una experiencia sobrenatural que ha sucedido en usted. Su carne de nada sirve, dice la Biblia. Su carne es la misma. Usted se ve en el espejo, usted es el mismo. Pero adentro de usted ya no es el mismo. Y uno lo puede sentir. Uno lo siente. Es algo que se siente profundamente, que ha habido un cambio en nosotros. Y ese es el nuevo nacimiento en Cristo. Y la carne batalla contra eso. Claro, la carne es terrible, hermanos. Nuestro peor enemigo es la carne. Nosotros tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. De todos ellos, el más malo es la carne. Y dormimos con ella. Aleluya. ¿Y cómo cuidamos a nuestro enemigo? La peinamos. Las hermanitas se echan ahí. Le ponemos un traje, loción. Si así cuidáramos nuestra vida espiritual, esta iglesia fuera poderosa, fuera algo tremendo. Entonces, no hemos sido engendrados por voluntad humana. Y eso me encanta, porque fue la voluntad de Dios que se manifestó en nuestras vidas. Usted y yo ni queríamos ser cristianos, andábamos vagando, andábamos bailando, haciendo cuanta cosa en el mundo. Pero la voluntad de Dios era que nosotros fuéramos sus hijos. Amén. Y ahí entra lo que se llama la soberanía de Dios. Dios quiso que nosotros fuéramos sus hijos. Fue su voluntad
habernos tomado. Por nosotros nadie hubiese dado nada. Es más, la gente ni hubiese creído que nosotros podíamos ser cristianos. Pero Dios es un Dios bueno. Y démosle un aplauso por eso, porque Dios es bueno. Y no vamos a inundar más de esto, porque en el capítulo 3 vamos a estudiar eso más a fondo, porque Jesús tiene una conversación con Nicodemo de eso, del nuevo nacimiento. Y el versículo 14, si tiene la bondad de acompañarme ahí, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué más, y de verdad. Ahora mire, el Nuevo Testamento fue escrito bajo un contexto bien tremendo, y fue para combatir las falsas creencias y enseñanzas. Los griegos eran terribles para dar falsas enseñanzas y filosofías feas. También los gregorromanos y los romanos. Así que los discípulos tuvieron que defender su fe y en lo que ellos creían. En el tiempo de Juan, los griegos, había una secta que se llamaba docetistas. Los docetistas creían que Jesús había venido, pero que había venido en espíritu, que era un espíritu, que Él no sufrió, no le dolió nada, que Él nunca pasó un dolor físico. Pero la Biblia no enseña eso. El poder del evangelio radica en que Cristo se hizo carne, ¿verdad que sí? Pues eso Juan dice, y aquel verbo se hizo ¿qué? Fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Amén. ¿Y a Jesús le dolieron los clavos, sí o no? Sí le dolieron los clavos. La corona de espinas, los latigazos, todo lo sufrió. Lloró, tenía emociones, tal como nosotros. Es más, Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y que Él llevó en su carne todo lo que un ser humano puede experimentar. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A mí me encanta cómo lo pone Filipenses capítulo 2. Leamos esos versículos, porque ahí en Filipenses capítulo 2 encontramos que Jesús se hizo carne y cómo se humilló, siendo Él tan grande, tan sublime, se hizo tan bajo. Capítulo 2, versículo 5, ahí empieza a describir. Mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De la cruz. Jesús se hizo hombre por amor a nosotros y se humilló, siendo Él tan grande, tan grande. Mire, ¿qué es lo que gobierna una mente de un hombre poderoso? Digamos, de una persona que tiene mucho dinero y tiene mucha influencia social. ¿Qué es lo que gobierna? El orgullo en el corazón de esa persona. Pero como Jesús no hay nadie, ni en el cielo, ni sobre, ¿verdad? Ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Y Jesús se humilló hasta lo más bajo. Amén. Ahora imagínese ese rey tan glorioso lavándole unos pies todos callosos y sucios a unos discípulos. ¿Se humilló Cristo, sí o no? Eso no lo hace nadie, eso lo hizo Cristo, hermanos. Él se humilló y aquel verbo se hizo carne. Así que Juan dice en su primera carta, dice esto, dice: si alguno no confiesa que Cristo no vino en carne, ese espíritu no es de Dios. ¿Se da cuenta? Porque nosotros a veces nos enfocamos tanto en la divinidad de Cristo que se nos olvida que Él se hizo carne, se hizo hombre. Y Juan dice: y vimos su gloria. Ahora, cuando Juan dice vimos su gloria, ustedes saben de que la gloria de Dios, o la Shekinah que él menciona, que es la presencia del Dios vivo,
cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve que, por ejemplo, a Moisés se le mostró la gloria del Señor, ¿verdad que sí? La nube de Dios bajó en aquel lugar. Toda la gloria de ese Dios eterno estaba en el monte Sinaí, cuando le dio los mandamientos también, los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Cuando, por ejemplo, Salomón inauguró también el templo que hizo, la gloria de Dios descendió y dice que la nube era tan espesa que no podían administrar ahí, ¿verdad que sí? Bueno, ahora Juan dice, cuando vimos a Jesús, vimos la gloria de Dios. Amén. Vimos la gloria de ese Dios eterno. Eso es lo que está diciendo. Ese Dios glorioso descendió y vimos esa gloria tan poderosa. Amén. Y ellos tuvieron una experiencia que se encuentra, vamos a buscarlo, en Mateo 17, versículo 1. Mateo 17, versículo 1. Los discípulos vieron la gloria del Señor de muchas maneras, porque Jesús era la manifestación del Dios vivo. Jesús le dijo a Felipe, porque Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Mateo capítulo 17, versículo 1, dice esto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció ¿qué? Su rostro. ¿Cómo era su rostro? Wow, mire qué tremendo. Y sus vestidos se hicieron ¿cómo? ¿Pero cómo? Como la luz. Mire, su rostro como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Llega Jesús con ellos al monte y les dice, voy a orar aquí, ustedes quédense aquí. Y ellos se quedan ahí medio, me imagino yo, esto es imaginación mía, medio se iban hincando cuando miran que Jesús empieza a ver una gloria. Y de hecho la palabra de Dios dice, porque también lo revela Lucas y Marcos, dice Lucas que una nube bajó. La nube de Dios bajó ahí, no fue cualquier nube. Porque Pedro cuando lo ve así se asusta, porque ve que está hablando con Moisés y Elías. Y Pedro le dice, maestro, sería bueno que les hagamos unas casitas enramadas, unas casitas con ramas, con palmeras, para que nos quedemos aquí más tiempo. Imagínense cómo se haber sentido ese momento tan precioso, ¿verdad que sí? Que Pedro no se quería ir. Amén, hermano. Nosotros necesitamos que Dios descienda aquí para que la gente no se quiera ir, ¿verdad que sí? Y se oyó bajo una nube y se oyó una voz que le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. La gloria de Dios descendió allí. A eso se refiere Juan, dice, wow, vimos su gloria. ¿Sabe qué dice Marcos? Dice que los vestidos de Jesús se hicieron tan blancos que no hay lavador que lo pudiera hacer así. Ni Tide, ni todos esos detergentes que usan las hermanas. Nada. Ni el vinagre, ni todos esos trucos de que limón y que nada. La gloria del Señor Jesucristo estaba ahí. Amén. Por eso Él da testimonio de que Jesús no era cualquier persona. Jesús tenía la gloria del Padre sobre Él. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Y eso habla de un amor de Dios tan lindo, hermanos. De Él poder darse a conocer, de haberse dado a conocer. Mire lo que dice el versículo que estábamos leyendo, el 14. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de ¿qué más? Y de verdad. La gracia, que aquí tiene que ver con la hermosura, la belleza de Dios, la vieron en Jesús. Y la verdad estaba en Jesús.
¿Sabe? La gente debate de la verdad. Hasta el día de hoy vivimos en un tiempo que se llama el relativismo, porque la verdad para unos no es la verdad para otros. Por ponerle un ejemplo, alguien puede decir, qué bonita esa muchacha, esa mujer. Otro puede decir, no, qué fea, qué malos gustos tenés. O sea, por un ejemplo, no se ofendan, hermanas. Que a algunos les gusta que el rojo es mejor y que el rojo, y ese no es rojo, es naranjado. Y es una cuestión de que nadie puede ponerse de acuerdo. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él dijo, yo soy la verdad, estaba usando una expresión que tiene que ver con la verdad absoluta. Que fuera de Él no hay otra verdad. Cristo es la verdad. Amén. Y por eso es que Él dice, en Él estaba toda esa hermosura del Dios vivo y estaba la verdad de Dios. Todo lo que es Dios estaba en Él. Así que en Jesús no hay mentira. Él es la verdad. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que nuestra fe está cimentada en la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo. La gente dice, pero ¿cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Y cuál será la verdadera? La verdadera es la que fue sellada con el Espíritu Santo. La verdadera es la que ha sido lavada en la sangre de Jesús. La verdadera es la que está escrito su nombre en el libro de la vida. La verdadera es la que está cimentada en la roca eterna. La piedra angular que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermano, su nombre. Pues es que la gente debate, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es Cristo? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad y fuera de él no hay otro. Y Él es la gracia de Dios para con los hombres. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de Él. Acuérdense de Juan. Amén. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que quién, que yo. Eso habla de la humildad de Juan. Yo quisiera que leamos un versículo en Romanos que tiene que ver con la verdad y la gracia de Dios. Romanos 5:17. Vamos a leer hasta el 21 si me ayudan ahí arriba. Toda la gracia del Señor Jesús y toda la verdad. Si usted está en Cristo, usted está en la verdad. No se mueva de ahí. Anoche también hablábamos con los jóvenes de algunos que sean esos mesiánicos. Hay unos cristianos que ahora se quieren hacer judíos. Qué locura. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la verdad. Manténgase en Cristo, porque Él es la verdad. Ahí usted está seguro. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Pilato se creía muy sabio y enfrente tenía la verdad y no la conoció. Pues si por la transgresión de uno, hablando de Adán, solo reinó la muerte, por una sola persona la muerte tomó poder y reinó, mucho más reinará la vida por un solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia y del don de la justicia. ¿Para quiénes es la vida? Para los que reciben la abundancia, porque la gracia es tan grande, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. Usted y yo no nos podemos justificar delante de Dios. Usted no puede ir delante de Dios. Diosito, mira, yo hice esto, pero yo no lo quise hacer porque yo, como un niño. Dios no tomará eso. Dios no lo va a justificar. La justificación viene por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Amén. ¿Comprende eso, hermano? Yo quiero que quede algo bien claro. Vamos a hablar de la gracia un poco.
aquí exhortamos y todo, pero no podemos perder de vista lo que es la doctrina de la fe, amén, de la salvación, que no es por obras, sino que es por gracia. Nosotros no ayunamos, y yo siempre explico esto, porque yo quiero ser salvo, voy a ayunar más. No. Nosotros ayunamos porque estamos agradecidos con Dios y humillamos nuestra alma delante de Dios por ello. Porque somos salvos. ¿Ok? Yo vengo a la iglesia no porque, ay, si no vengo a la iglesia me voy a ir al infierno. No, yo vengo a la iglesia porque amo a Dios, porque soy un hijo de Dios, porque soy salvo y a mí me hace falta adorar a mi Padre. Amén. ¿A cuándo les hace falta adorar a mi Padre? Y voy por agradecimiento. Eso es gracia. ¿Okay? Yo ofrendo por amor a Dios. Aunque dé $1,000,000, usted no va a ser salvo por eso. Todo es por el amor de Dios. Y la justificación ha venido de Dios hacia nosotros, no de nosotros. Nosotros éramos malos. Él nos ha justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 19. ¿Quedó claro, ¿verdad, hermanos? Eso es bien importante. Porque no es por obra. Nadie se va a salvar por obra. Nadie se va a salvar por obra. Ahora nosotros tenemos que entender que ahora que somos hijos tenemos que comportarnos a la altura de hijos de Dios. Y por eso hay muchos cristianos que no entran en la categoría de hijos, que está ahí todo. ¿Por qué? Porque su conducta no habla como que fuera un hijo. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán ¿qué? Constituidos ¿qué? Justos. Usted es justo, pero no por sus obras. Usted es justo por la obra del Calvario. Dios nos limpió y nos presentó por esa sangre justificado delante del Padre. Amén. Yo quiero que vaya viendo por qué Jesús es la verdad y en Él estaba la gracia. Porque fuera de Él nadie puede ser salvo. Nadie se puede salvar. Nadie. La persona, los seres humanos estamos condenados sin Cristo. Porque el pecado no está afuera, está adentro de nosotros. Ahí reinaba el pecado. Usted podía agarrar y decir: no, me voy a ir a la montaña más lejos del mundo. No voy a llevar celular, no voy a llevar tablet, no voy a llevar nada. No quiero ver a ninguna mujer, no quiero ver nada. Y usted dice: aquí voy a vivir santo para Dios. De repente se acuesta a dormir y ya en el sueño ya está pensando, ya está pecando, soñando con alguien. Aleluya. Es una naturaleza caída pecaminosa. Por eso es que Cristo es la gracia de Dios, el amor de Dios derramado sobre nuestras vidas por misericordia. Por misericordia. Por esa misericordia que tenemos. Yo hablaba el domingo en el segundo culto cómo esa tabla de madera va a ser purificada y todo. Pero eso no lo logra el creyente. Eso lo hace el Espíritu Santo en el creyente. Que si tengo un mal carácter, bueno, eso no lo cambia la psicología ni no, eso el Espíritu Santo va a trabajar con mi mal carácter. Y que va a utilizar situaciones para cambiarme, claro que lo va a hacer por amor. Amén, porque Dios no lo va a dejar así como está. Venimos todos chuecos, Dios nos va a ir enderezando poco a poco, por amor. Amén. Veamos el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley lo que hizo fue que reveló la maldad del hombre. Eso hizo la ley. La ley de Moisés. Toda esa ley fue dada para revelar el pecado de nosotros. ¿Okay? Estaba la ley moral, estaba la ley civil, ¿verdad? Que está escrita allí por Moisés. Y ahí decía: no adulterará, no, ¿verdad? Diga falso testimonio. Ahora, mire qué increíble es. Qué terrible la ley. Yo le aseguro que aquí, de todos los que estamos aquí, todos le hemos fallado a Dios hoy.
¿Cómo sabemos que hemos le fallado? Porque la ley dice que le hemos fallado. Yo le aseguro que aquí no hay nadie que no haya mentido. Que no haya mentido. Si hay gente que hasta mente dice, bajé 10 libras, pura mentira. Porque la gente dice, una mentirita. No hay mentirita. Eso de que hay una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. La mentira es mentira delante de Dios. Amén. Entonces, todos le fallamos a Dios. Y la ley, ¿qué hace? Te dice, mira, le fallaste a Dios. Pero la ley no te da una salida. Entonces, ¿qué hace Cristo con su gracia? Dice, estoy condenado. Pero Cristo te dice, ¿verdad? No, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarte. Y esa es la gracia, el amor de Dios. Porque nosotros todos íbamos camino al infierno y Dios vino a rescatarnos del hoyo, del Seol, del infierno, por amor y su gracia. Amén. A veces, mire, los predicadores somos los más pecadores. Y le voy a decir, y va a sonar fuerte para mí, lo digo, porque a veces nosotros hasta predicamos ya metidos en el fuego. Decimos cosas que ni nosotros las practicamos ni las vivimos. Pero la realidad que quiero que quede claro hoy es que si estamos aquí es por su gracia y su amor. Porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y manifestó su gloria y abrió sus brazos en el madero para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y eso que acabo de decir sonó fuerte, pero tengo que ser realista, y la verdad. La verdad. Hoy anda mucha gente que como endiosa a los pastores, los predicadores, los evangelistas. Ay, no hayan que hacer con ellos. Son mortales, son pecadores, somos pecadores. El único santo es Jesús. Él se merece gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Mire, ¿sabe? Nosotros a veces cuando escuchamos estas enseñanzas, a veces son tan buenas que no las queremos abrazar. No las queremos abrazar porque estamos acostumbrados a que no, que así como yo. Hermano, mire, si el Espíritu Santo nos deja a nosotros un minuto, nosotros nos vamos a pecar. Segundos. ¿Qué ha retenido que esta carne no haga esos impulsos pecaminosos que todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos sufrido? Algunos tal vez no pasionales, sexuales, pero a algunos les han dado ganas de meterle un trompón a otro. O sea, esos impulsos de la carne, ¿quién ha evitado que no suceda? El Espíritu Santo. Él nos ha ayudado. Amén, hermanito. Pero cambien esa cara, yo pensé que se iban a poner alegres. Versículo 21. Porque en la iglesia somos bien santos, ¿no es cierto? Aquí en la iglesia, ¿quién te va a hacer algo? Que sí, amén, hermanito, amén. Sí. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado nos lleva a la muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida, ¿qué? Eterna. Pero hay un medio. La justicia y la vida tiene un medio. ¿Cómo se llama? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dele un aplauso al Señor. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Sabe cuál es el problema? Que las personas inmaduras se aprovechan de la gracia. Juegan con algo tan delicado. La pisotean. No vale nada para ellos. Dios me perdona, hago lo que quiero, Él me ama y no hay problema. Pero eso está muy mal, ¿verdad? Porque ¿cómo tú vas a tratar así un favor tan grande? Amén, hermanos. No podemos. No se puede. Es como que alguien le esté dando un pan y usted le dio un trompón en la boca. Se lo estoy poniendo así, tal cual. ¿Cómo? Imagínense lo que dice cuando dice la Escritura que algunos pisoteamos la sangre de Cristo. O sea, la tenemos como que no sirve de nada.
Porque esa palabra pisotear se usa para los animales que vienen y pasan encima de algo. Y la sangre de Cristo es tan preciosa, tan hermosa. ¿Cómo la vamos a pisotear? Debemos amarla, ¿verdad que sí? Debemos respetar el acto glorioso de la cruz del Calvario, esa gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Denle ese aplauso fuerte, fuerte al Señor. Entonces hay algo que me encanta a mí de Juan, y eso lo vamos a ver en los otros versículos, pero mire qué lindo dice Juan. Juan dice: hay alguien que es mayor que yo, que viene atrás de mí, es mejor que yo. Eso se llama humildad. Hay una característica en la iglesia verdadera de Cristo: reina la humildad en el corazón. Hoy hay una iglesia muy altiva y altanera, hasta en los nombres que le ponemos a la iglesia: Santidad Jehová. Y no estoy juzgando a otras iglesias, pero yo solo veo eso y yo, no, hombre, la Shekinah de Jehová. Cuando uno entra ahí, hasta las moscas, hasta las moscas están dormidas. Impresionar. A mí cuando me invitan a predicar, yo les he dicho a ustedes: a mí no me gustan esos rótulos que ponen, casi no me gusta. Ponen: gran campaña, resucitarán muertos, que es no sé. Y lo que no sabe es que le mete una gran presión al predicador, porque está: ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Ahora vea esto, el versículo 16. Porque de su plenitud. ¿Qué es la plenitud? El todo. En Jesús estaba toda la gloria del Padre. Toda la gloria del Padre. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Nosotros respiramos por ese Dios glorioso, ¿verdad que sí? Tenemos los pulmones. Yo por los pulmones. No, pero si Dios te quita el aliento, te morís. Con un ronquido te ahogás. Todo lo que nosotros vemos está sustentado por Dios. Todo. Y esa plenitud de Dios es que nosotros tomamos. Pero me encanta lo que dice: gracia sobre gracia. Cristo es esa gracia, ese regalo inmerecido, porque Dios, según la Biblia, todos nosotros para Dios éramos enemigos de Dios, adversarios de Dios. Y Dios en el cielo hizo algo: tomó lo mejor que tenía. No, en el cielo hay cosas hermosas: un querubín, un serafín, ¿verdad? Un ángel. Hay cosas que él pudo haber dicho: tú vas a ir por ellos. No, su hijo nos dio lo mejor que tenía, y lo dio para sus enemigos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con él. Jesús es como un puente que nosotros cruzamos para volver a la relación con nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y por qué es gracia sobre gracia? Porque la gracia, hermanos, es algo infinito, no se termina en Dios. Amén. Usted necesita gracia para todos los días y en cada situación de su vida. Y Cristo, cuando usted conoce a Cristo, no es que ya lo conocí como un cualquiera. No. Cristo, usted cada vez se queda más impresionado de él. Cuanto más comunión usted tenga con él, más impresionado se quedará de él. Cada día descubrirá en Cristo gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Amén. Alguien ponía un ejemplo como alguien que va en un auto y va a un lugar turístico y de repente ve: ¡ay, qué cosa tan hermosa eso que se ve ahí! Dicen: quizás no hay nada igual como eso. Pero luego pasa una curva y dice: ¡oh, qué cosa tan hermosa lo que está aquí! Nunca había visto algo así. Y va en ese camino y va así. Así es Cristo. Usted nunca se va a cansar de Cristo. Nunca se va a cansar de Él. Pues que la gente dice: ¿cómo es que esa gente está tan loca que siempre están ahí en los cultos y están gritando y están orando? Porque ellos no entienden que cada vez que venimos tenemos una experiencia nueva con Cristo. Tenemos una experiencia nueva con Jesús.
Denle ese aplauso al Señor. Cristo es alguien que no aburre, hermanos. Amén. Cristo es alguien que no aburre. Usted le puede encantar mucho un plato de comida. Usted puede ir a un buen restaurante y decir, ay, esta es mi comida favorita. Pero de tan favorita que es que usted va y la come y la come y la come. Al tiempo dice, no, ya no la quiero ni ver. Ustedes odian la manchiquen. Se enojan cuando yo la menciono. Sí. Pero Cristo no es así. Cristo es un pan tan delicioso que lo comemos. Pasan 20 años y lo seguimos comiendo. Pasan 30 y lo seguimos saboreando. Y decimos, qué lindo, qué precioso, qué grande. Eso es. Amén. Y la gracia es tan abundante que aun cuando nosotros a veces le fallamos a Dios, esa gracia nos cubre. Es suficiente. No queda corta. Siempre hay. Y ese es Jesús. Ya me imagino los discípulos cuando Jesús les dijo que se iba a ir. ¿Cómo hubiese sido tan duro eso? Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés fue al que Dios usó para traer la ley. Pero vuelvo y repito, la ley era un espejo. De hecho, cuando vemos el tabernáculo y vemos el lavacro, que yo he hablado a veces de eso, que era como una fuente que estaba a la par de los sacrificios, del altar de los sacrificios, había una fuente de agua donde los sacerdotes se lavaban. Dentro de la fuente le habían puesto los espejos de las hermanas, de las mujeres de Israel. Le habían puesto los espejos adentro de ese lavacro o de esa pila o de esa fuente. Y cuando el sacerdote llegaba ahí a lavarse, él podía ver dónde estaba sucio. ¿Ya? Entonces, al él mirarse en allí, entonces con esa misma agua que estaba en esa fuente, él se podía lavar donde estaba sucio. ¿Alguna vez ha visto a alguien que le dice, lávate aquí, mira, todavía andan los frijoles ahí? Entonces, ¿qué necesitamos? Las hermanas son especialistas en verse en el espejo. Ay, me ha salido una arruga. Pues el sacerdote se veía. Pues ese lavacro simbolizaba, porque el Antiguo Testamento está lleno de tipos. Entonces el lavacro simbolizaba que el agua simbolizaba la palabra de Dios. Amén. Y los espejos simbolizaban ¿qué? La ley de Dios. Y entonces en la ley de Dios tú te miras y dices, wow, yo estoy muy mal. ¿Verdad que sí? Vaya, cuando uno anda en el mundo, anda ahí, que entonces que cuando va a la iglesia y escucha un predicador, uno se topa con la ley de Dios y dice, wow, estoy mal. Y hasta agacha la cabeza cuando el predicador está predicando. Pero de repente el predicador, pero hay esperanza, Cristo ha muerto y Él te da vida y salvación. Pues el agua simboliza la palabra de Dios. Y solo con la palabra de Dios te podía limpiar en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice Juan dice que Cristo es la palabra de Dios encarnada y solo en Él puede lavarse uno. Solo en Cristo. No hay otro medio, no hay otra manera. Solo en la sangre preciosa de Jesús podemos ser limpios. Amén. Mire, la gente hace locuras por la religión. Allá en mi país hay un Cristo negrito, yo no sé, lo han hecho negrito, no somos racistas, aleluya. Y mucha gente va de muchos países a ese lugar llamado Esquipulas. Y la gente le hace promesas, porque a veces quieren que les sane a un hijo o quieren que les dé dinero. La gente pide todo. Y a veces van una cuadra, porque esa es la promesa que han hecho, arrastrándose. Y no crea que en una alfombra, aquí está bonito hacer eso, hasta que llegan frente ahí para poder conseguir algo. Pero Cristo no es religión.
Cristo es vida eterna. Cristo sana. Cristo sana de gratis. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sana de gratis. Si alguien le dice a usted, ay, mire, dé $1000 y va a ser sanado de la artritis que tiene, no dé nada. Cristo no cobra porque usted sea sanado. Cristo le sana gratis. Y eso es que la ley fue dada por Moisés. Y la ley solo señalaba nuestras faltas. Por eso yo he cometido a veces errores y todos los cometemos. Pero mire, un mensaje donde solo nos estén señalando las faltas es bueno, pero también tienen que darnos la salida. Llevarnos a Cristo, ¿verdad que sí? Tienen que llevarnos a Cristo, porque Cristo es salvación. Pues, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Versículo 18, es el último que vamos a leer. Amén. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Usted quiere conocer a Dios? Ve a Cristo. Cristo es la plenitud del Padre. Cómo es su carácter, qué es lo que Él quiere, cómo se comporta, todo está en Cristo Jesús. Por eso vivir una vida en pecado es un error muy grave. ¿Por qué es un error muy grave? Porque tú tienes la gracia de Dios, el regalo más hermoso que tienes ahí, y tú lo menosprecias por pasiones deshonestas. Y tú me puedes decir a mí, es que no puedo. Es que con tus fuerzas tú no puedes, yo tampoco puedo. Pero el Espíritu Santo, Él te puede ayudar. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has hablado con el Espíritu Santo y le has dicho, Espíritu Santo, mira, yo tengo este problema y yo necesito que me ayudes, ayúdame? Porque regularmente decimos, Espíritu Santo, bautízame, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hacer esto. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo tengo este problema y yo necesito tu ayuda? Ayúdame. Porque si tú estás en una iglesia y procesas decir que eres hijo de Dios y practicas una vida de pecado, quiero decirte con todo mi corazón que esta gracia, aunque está ahí, tú no la vas a poder alcanzar. El regalo está ahí. Tú tienes que tomarlo, meterlo en tu corazón y pedirle a Dios que te ayude. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, porque Él vino a ayudarnos. Nadie de los que estamos aquí podemos mantenernos firmes en el Señor solos. Todos los que estamos aquí, el Espíritu de Dios nos ha sostenido. Él nos ha ayudado. ¿Cómo puedes despreciar esta gracia? Es increíble que hay personas que no valoran lo que Jesús hizo en la cruz. Que sabiendo todo lo que Cristo hizo, porque no se trata de que te sientas juzgado, culpable, no, eso es lo de menos. Lo más tremendo es que no valores lo que Jesús hizo por ti. Ese sacrificio tan grande. Yo amo a Cristo y yo creo que usted le ama. Y yo no amo a Cristo por lo que Él me ha dado materialmente, la salud, no. Lo amo porque yo sé en lo más profundo de mi corazón que nadie hubiese hecho por mí lo que Jesús hizo en la cruz. Nadie hubiese hecho lo que Jesús hizo. Cuando yo comprendo eso, me esfuerzo y le pido a Dios que me ayude y abrazo esa gracia y no la quiero soltar. Vivo para Él con todo mi corazón. Yo no vengo a la iglesia porque alguien dice, hay que venir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque, y eso hasta yo los exhorto que vengan a la iglesia, pero yo no vengo a la iglesia por eso. Yo vengo a la iglesia porque lo que Cristo hizo por mí, nadie lo hubiese hecho. Y yo lo amo tanto.
y no puedo vivir sin Él. ¿Cuántos no pueden vivir sin Jesús? Claro. Cada día el pecado está a la puerta y toca. Pero cuando volteamos a ver al Calvario, lo pensamos, ¿sí o no? Lo pensamos. Porque cuando tú no valoras lo que Jesús hizo, haces lo que quiera, lo que pida la carne. No te importa, estás ilusionado, haces lo que quieras. Pero cuando miras al Calvario, usted cree, un ejemplo, si yo voy a acostarme con una mujer que no es mi esposa, ¿verdad? Voy con ese pensamiento de adulterar. Pero en ese momento pienso en la cruz, en lo que Jesús hizo. ¿Usted cree que yo soy capaz de hacer eso? Si entiendo lo que Jesús hizo. No se puede. Eso es el regalo más grande. Cristo, nuestra gracia eterna, nos ha amado como nadie nos puede amar. Amén, hermanos.